Soy la única mujer española que vengo de aquellos lugares de desolación y muerte, en donde los hambrientos cavan sus fosas y en ellas se matan con sus mujeres e hijos. Según Google, un corresponsal de guerra es un periodista que informa desde un lugar en guerra de la marcha de la misma, generalmente acompañando a uno de los ejércitos. Una definición que no creo que os resulte muy extraña, pero lo que a mí personalmente me pareció más interesante es desde cuándo se ejerce este oficio. Y a ver, sé que si retorcemos un poco la definición, podríamos decir que Tucídides en las guerras del Peloponeso, o bien Julio César en la guerra de las Galias, eran algo parecido a corresponsales que ya informaban desde la misma campaña. Pero si nos atenemos a la definición como tal, los primeros corresponsales se dan durante la Guerra de Crimea, en el año 1853, de la mano del periodista William Howard. Aquí en España hubo que esperar unos pocos años más concretamente en la Primera Guerra de Marruecos, que enfrentó a este mismo país contra la propia España. Las crónicas de aquel conflicto venían bajo la pluma de Joaquín Mola y Martínez, para el Diario de Barcelona. Pero si nos vamos al lado femenino, la primera en ejercer este oficio fue una gallega, que empezó a desempeñar esta labor en el conflicto que hasta entonces fue el más sangriento de la historia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Trastero de la Historia. Hoy repasaremos la biografía de Sofía Casanova, que sí, que ya sé que no es un personaje muy conocido, pero tener en cuenta que hablamos de la primera corresponsal de guerra en la historia de España. Nuestra protagonista de hoy nace en el año 1861, en la parroquia de Almeiras, perteneciente a Culleredo, en la provincia de La Coruña. Y como sabéis, durante estos años se dieron grandes mujeres de letras, como Rosalía de Castro, Concepción Arenal o Emilia Pardo Bazán. Y a ver, es cierto que Sofía Casanova no goza hoy en día de tantísima popularidad como estas últimas, pero su vida, ya os digo yo, que no es para nada desdeñable. Tuvo una infancia bastante complicada, ya que su padre abandonó a su familia siendo esta muy pequeña. Pero también, siendo solo una niña, ya empezaba a publicar sus primeros poemas en un periódico que por entonces no tenía muchos años, y se llamaba El Faro de Vigo, el cual cabe destacar que hoy en día sigue existiendo. En 1876, ella junto a su familia se trasladaron a Madrid, y allí comenzó a ganar fama como una extraordinaria poetisa, y trabando amistad con grandes hombres de letras de su época, como José Echegaray, o con quien sería su principal valedor en aquellos años, Ramón de Campoamor. Su fama por aquellos círculos fue tal que incluso el rey de entonces, Alfonso XII, sería uno de sus más notables admiradores, invitándola regularmente a las reuniones de la corte, y allí mismo recitaba alguno de sus poemas. Obreros que alcanzáis nobles victorias del trabajo en el templo sacrosanto, humilde obrero soy del pensamiento, y os envío mi acento con el saludo fraternal de un canto. Fue en una de estas mismas reuniones donde Sofía conoció al diplomático polaco Vincent Lutowslawski, quien iniciaría una relación y terminaría casándose el 19 de marzo de 1887, y de este matrimonio nacerían sus 4 hijas. Se trasladó con su marido a vivir al norte de Polonia, y desde allí escribió varios cuentos y artículos sobre la vida en Polonia y Rusia, los cuales serían publicados por varios periódicos y revistas españolas. El trabajo de su marido haría que tuviese que viajar mucho por la Europa de finales del siglo XIX. Pero esto también le ayudaría en otra de sus grandes pasiones: aprender idiomas. Y es que aparte del español y el gallego, llegó a aprender inglés, francés, polaco, ruso y portugués. El matrimonio tuvo sus problemas y terminaron separándose. Y bueno, se cuenta que fue porque no tuvieron ningún hijo varón. Tras esto, nuestra protagonista fijó su residencia en Madrid, donde siguió escribiendo artículos sin parar, y cada vez que podía viajaba a Polonia para visitar a sus hijas. Pero como bien sabéis, a principios del siglo XX la cosa en Europa empezaba a estar complicada. El estallido de la Primera Guerra Mundial coincidió cuando nuestra protagonista se encontraba visitando a sus hijas en Polonia, muy cerca de la frontera con Alemania, y no pudo mudarse a Varsovia hasta pasado un mes. Allí mismo se hizo enfermera de la Cruz Roja en un hospital de moribundos, donde fue testigo del nivel de crueldad que alcanzaban las nuevas armas de esta guerra.
y no tardaría en comprobar que este conflicto en poco se parecería a los anteriores vividos por el ser humano. Allí mismo es cuando recibe la invitación de Torcuato Luca de Tena, por entonces director del periódico ABC, para colaborar en el mismo. Desde entonces empieza a contar en forma de artículos de prensa los horrores de esta guerra tan cruel. Había nacido la primera mujer corresponsal de guerra española. Transcurrido un tiempo, Varsovia fue cercada por el ejército alemán, pero nuestra protagonista consiguió huir de allí junto a sus hijas. Y diréis, bueno, por lo menos ha conseguido huir de una zona de guerra. Sí, pero el destino que eligió estaba a punto de entrar en crisis también. En efecto, Sofía fue a parar con su familia a San Petersburgo, donde, como bien sabéis, sería testigo de un hecho fundamental en la historia del siglo XX, la Revolución Rusa, o bolchevique. Allí sería testigo de la muerte de Rasputín, de la caída de la corte zarista y, sobre todo, de la famosa toma del Palacio de Invierno en octubre de 1917. Hechos que nuestra protagonista de hoy narraría de la siguiente manera. Al escribir estas líneas se oyen los primeros cañonazos dirigidos a la roja enorme mole del Palacio de Invierno, donde el zarismo había concentrado sus imperiales esplendores y que ahora cobija al gobierno republicano, bombardeado por sus contrincantes, los radicales pacifistas. En la negrura de la noche resuenan los disparos de las baterías de la fortaleza y los del crucero Aurora para rendir el palacio. En aquella misma época, y más concretamente durante las jornadas de julio de 1917, fue donde nuestra protagonista sufrió un accidente en los ojos, nublándole la vista. Sentido que nunca llegaría a recuperar del todo, pero esto no fue un impedimento para que continuase haciendo su trabajo. A pesar de que en un principio vio con muy buenos ojos esta revolución, llegándose a entrevistar con el mismísimo León Trotsky, no tardó en tener una visión negativa de la misma. Volvería a España en 1919 convertida en toda una celebridad. De su estancia en este conflicto llegó a publicar 2 libros. De la Revolución Rusa, publicada en 4 partes en el diario ABC, y La Revolución Bolchevista, diario de un testigo, publicada en el año 1920. Le tocó vivir el estallido de la Guerra Civil Española desde Varsovia, y allí desde la misma capital polaca, y a través de varias declaraciones al periódico La Voz de Galicia, no dudó en apoyar claramente al bando nacional del general Franco. Motivo por el cual el futuro dictador Francisco Franco la invitó a entrevistarse con él en Burgos en el año 1938. Y cabe recalcar también que esta sería la última ocasión en la que podría visitar su Galicia natal. Pero todavía le quedaba por vivir su último gran conflicto, el cual, como sabéis, fue sin duda el más cruel vivido por el ser humano, la Segunda Guerra Mundial. Y Sofía Casanova lo vivió en el mismo sitio donde vio empezar la Gran Guerra varias décadas atrás. Pero como no hace falta que os cuente, la situación que vivió este país durante esta guerra fue muy diferente. Nuestra protagonista quiso repetir la misma fórmula que había hecho durante la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, pero esta vez informando claramente de la barbarie de las tropas de Hitler y mostrándose contundente contra la ocupación alemana de Polonia. Esto le causó unas duras consecuencias para su trabajo, porque a pesar de que España durante esta época de la Segunda Guerra Mundial se había declarado neutral, era abiertamente simpatizante del Tercer Reich, y su jefe en esta ocasión se negaba en redondo a publicar sus crónicas. Ella no iba a cambiar ni una coma de lo que decía en sus crónicas, y mucho menos para edulcorar la barbarie nazi. Yo siempre escribo la verdad, le llegaría a confesar a su nieto Carol unos cuantos años después. Tras la guerra vio cómo su segunda casa caía en manos del poder soviético, y ella misma, aunque podía haber vuelto a España, decidió quedarse, ya que eso le hubiera supuesto abandonar a su familia. Nuestra protagonista nos dejó un 16 de enero del año 1958 en la ciudad de Poznań, en Polonia, prácticamente ciega y olvidada por su país natal, y casi también por el periódico para el que había trabajado tantos años, el cual, unos días más tarde de su muerte, le dedicó un breve artículo bajo el título «Ha muerto Sofía Casanova». Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle like, compartirlo en vuestras redes sociales o suscribiros a mi canal.
Y bueno, si no os ha gustado, como digo siempre, recomendárselo a alguien que os caiga mal, para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.